El de la foto es un niño rumano de 5 años, y el que se sienta al piano es el mismo niño pero 25 años más tarde. Solo sabe tocar una canción, y no muy bien. Encima el piano de su madre, la cual ha ganado varios premios, lleva años sin afinar. Pero el niño ha crecido escuchando a su mamá interpretar esta pieza 1.000.000 de veces, casi siempre llorando. Y ahora por fin entiende que perder un juguete o ser castigado no son los únicos motivos que te pueden hacer llorar en esta vida. Me llamo Erika Vito Tinti. Erika Vito son mis nombres y Tinti es el apellido de un señor italiano que no formó parte de mi vida, sino que la complicó aún más. Pero mi padre, al que no voy a llamar padrastro y casualmente también es italiano, se encargó de llenar ese vacío. El coste de ello fue que cuando cumplí 11 años nos mudamos los tres a España, en un pueblo de las afueras de Barcelona, dejando atrás a mis abuelos, amigos y a la vida que había conocido hasta ese momento. No nos fuimos porque nos fuese mal, todo lo contrario. Fue más una cuestión de nuevas oportunidades, cambio de aires y por cosas de la vida, supongo. Cosas que un niño de 11 años no entiende. Y no, el de 29 años tampoco las entiende aún. Lo que sigue son unos 7-8 años de bullying en el colegio, porque claro, los rumanos somos unos asquerosos ladrones de carteras y de cobre. Y eso, junto con más problemas, me pasó factura más tarde, ya que cuando cumplí 24 años me independicé mudándome al centro de Barcelona junto con 2 personas, que por entonces eran mis mejores amigos. Y digamos que con tal de escapar los traumas del pasado, empecé a poner demasiado orégano a mis pizzas. Antes de que me juzgues, piensa que cada uno afronta los problemas con los recursos que tiene, y un recurso que abunda en Barcelona es el orégano. Ya han pasado 3 años desde que lo dejé, pero la desrealización y disociación siguen sin abandonarme. Puedo parecer la persona más normal del mundo, pero mi percepción de la realidad está constantemente alterada. Mi entorno se siente irreal, extraño, distante y onírico. Esto de onírico significa que parece como un sueño, que yo tampoco conocía esta palabra. Y todo esto no te lo estoy contando para darte pena, sino para desahogarme, para que me conozcas un poco mejor y para que todas aquellas personas que lo estén pasando mal sepan que no están solas. Ahora bien, lo que estás viendo de fondo es la casa de mis abuelos, congelada en el tiempo. Y no lo digo porque esté todo nevado, sino porque no hemos tocado casi nada desde que se fue el abuelo. Esto de aquí estaba repleto de verduras, de frutas. Prácticamente un cuarto del jardín, que es toda esta zona, solía ser maíz. Los tomates y los pepinos estaban ahí y justo aquí enfrente estaban las patatas y las judías verdes. A lo largo de esta valla estaba repleto de frambuesas, típicos arbustos con pinchos, que para robar algunas frambuesas te tenías que pinchar un poco, claro. Por ese entonces, teniendo todo este jardín y todos los animales que teníamos, ¿quién necesitaba ir al supermercado? Toda la comida que necesitábamos la teníamos prácticamente en casa. Los padres de mi madre fueron lo que se conocería como una power couple, una pareja poderosa en todos los sentidos. Él se encargaba del jardín y de cuidar a los animales, ella limpiaba la casa y convertía toda esa materia prima en recetas que simplemente no tienen sentido, y juntos criaron a sus 2 hijos, a mí, que fui el primer nieto, a mi prima y más tarde también a mi primo. Lo irónico es que la familia de mi abuela era húngara y no aceptaban bajo ningún concepto que ella tuviese un novio rumano, pero cuando vieron cómo era él, esa clase de buena persona que ya no existe, cambiaron rápidamente de opinión. En la foto se pueden observar los patos que había aquí antiguamente, porque eso estaba lleno de animales, y no había solo patos, también había gallinas, había cerdos, había vacas, conejos, y cada uno de esos animales tenía su nombre y mi abuelo se los sabía todos. Yo pasaba gran parte del tiempo aquí detrás, ya sea columpiándome, jugando con esos animales, persiguiéndolos, a veces incluso me hacía arcos con las ramas de este avellano de aquí, pero no disparaba a las gallinas, que no me dejaban. Lo más alucinante es que tanto este columpio como todas las casas, todas las casetas y cabañas que hay aquí detrás, las ha construido mi abuelo con sus propias manos, así que venir aquí era cada día una aventura diferente, nunca me faltaba entretenimiento. La muerte de mi abuelo no solo significó la pérdida de un ser vivo, decenas de animales, cientos de plantas, hortalizas, árboles, proyectos y momentos que podríamos haber pasado juntos, murieron junto a él. Fue la pérdida del pilar principal que sostenía un ecosistema autosuficiente, que hoy en día cada vez se ve menos. Pero parece ser que en cierta parte soy el único de la familia que ha heredado esa mentalidad, ya que tras años viviendo en el caos de ciudad que es Barcelona, mi mayor deseo es mudarme de vuelta a Rumanía, junto con mi novia, que también es rumana y hace 3 años lo dejó todo por venir aquí conmigo. Es la persona que mejor me entiende y la que más paciencia ha tenido. Si no fuese por ella, seguramente seguiría todo el día tirado en un sofá, atrapado en un trabajo que odio y exagerando con el orégano. Lo que quiero para nosotros es una casita en el campo o en un pueblo pequeño, que tenga un poco de terreno para cultivar nuestras propias hortalizas, legumbres y fruta, y donde poder criar gallinas y otros animales, y que cada uno tenga su nombre, y llorar cuando mueren o cuando sean demasiado viejos y tengamos que sacrificarlos, justo como también lloraba
eran mis abuelos, que tenían que llamar a la vecina porque no eran capaces de hacerlo ellos mismos. Quiero crear vida y rodearme de ella, no de los zombies que habitan las grandes ciudades y cuyo único objetivo es llegar a fin de mes mientras la vida les pasa por delante. He sido uno de ellos desde que tengo uso de razón y estoy harto. ¿Sabías que si mañana decidimos repartir toda la superficie terrestre fértil entre las 8.300 millones de personas que vivimos en este planeta, nos tocaría 1,5 hectáreas a cada uno? Esos son 15.000 metros cuadrados por persona, sin tener en cuenta los que viven en pareja o tienen familias numerosas. Pero en cambio, elegimos vivir en cajas de cartón, apelotonados unos encima de otros, pagando por el alquiler de un piso de 50 metros cuadrados el doble de lo que costaría la hipoteca de una casa grande en el campo. Evitamos saludar a los vecinos cuando podríamos formar comunidades y hacer intercambios de recursos para ser autosuficientes. Preferimos trabajar en oficinas, alimentando un sistema que no para de hacer que los ricos sean más ricos y los pobres más pobres. Y a lo mejor pensarás, mi vocación es ser médico, abogado o ingeniero. Pues perfecto, podrías ser el médico de una pequeña comunidad y que tu sueldo sea comida, recursos u otros servicios. No lo sé, porque no tengo la respuesta. Tampoco estoy diciendo que renunciemos a la tecnología, todo lo contrario. Soy la persona más tecnológica que existe y gracias al internet he aprendido todo lo que sé. A lo que quiero renunciar es a los líderes corruptos y a los sistemas que claramente no funcionan. En esta zona de aquí solía haber una mesa enorme y era la zona donde más tiempo pasábamos en verano. Todo esto que se ve aquí encima mío es uva y a pesar de que ahora el invierno está seco, en un par de meses empezará a ponerse todo verde y precioso y luego ya en otoño empezarán a salir un montonazo de uvas. Habrá un olor aquí increíble. Lo que más me gustaba es que justo aquí detrás hacíamos la barbacoa, luego traíamos la carne aquí en la mesa y siempre había amigos o familiares con los que charlar, comer y disfrutar. Las experiencias que vivimos y personas que conocemos a lo largo de nuestra vida nos cambian muchísimo. Todo esto te lo cuenta alguien que hace 3 años no quería vivir en ningún otro sitio que no sea en pleno centro de la ciudad más ruidosa y caótica de España. Muchos darían lo que fuese para estar en mi lugar, igual que yo también lo di todo para llegar aquí, años atrás. Y estoy convencido que ni una semana después de abandonar nuestro piso, el cual por cierto se encuentra en el barrio más peligroso de todo el país, cientos de personas se pelearán para ocuparlo. Porque así somos y en lugar de buscar lo que nos haría felices de verdad, vamos siempre detrás de lo que no tenemos. Cuando hablo con gente que nunca ha hecho vida en una gran ciudad y les cuento que vivo en Barcelona, la mayoría me responden con un wow, me encantaría vivir ahí. Y siempre les digo lo mismo, hacemos el cambio cuando tú quieras. Eso no significa que todos debamos vivir en el campo, ni mucho menos. Conozco personas que son muy felices con la vida urbana, solo que muchos nos mudamos sin saber muy bien por qué. Así que hagamos una cosa, seamos más conscientes con nuestras acciones. La próxima vez que elijas no saludar a tu vecino, pregúntate por qué lo evitas. La próxima vez que lleves media hora viendo TikToks, pregúntate qué estás evadiendo. Y la próxima vez que pienses en tu madre, padre, abuelos, hermanos, primos o amigos, llámales y diles que les echas de menos. Gracias por ver y por haberme escuchado. Si has llegado hasta aquí, me encantaría escucharte también a ti. Así que deja un comentario o mejor aún, únete a nuestro servidor de Discord. Es como un grupo de WhatsApp pero que no requiere número de teléfono y donde podemos chatear, hablar por voz, pasar fotos o incluso hacer videollamada entre todas las personas que formamos parte de esta comunidad. Tienes el enlace abajo en la descripción.